tarde. La gloria de nuestro Dios. Bueno, hermano, oramos por la palabra porque sabemos que si Dios nos acompaña, si Dios nos edifica, las palabras lo lleva el viento. El Señor tiene que obrar. Solo Él tiene el poder de convencer y transformar. En sus manos está el poder. Él es todopoderoso. Señor, gloria a tu nombre. Estamos aquí presentes, Señor, todo ante tu presencia, Señor. Nos conoce a cada uno, somos libros abiertos ante tus ojos, Señor. Cada corazón que está aquí, Señor, tú los conoces. Conoces todas nuestras obras de cuando nos levantamos y nos acostamos, Señor. Conoces nuestras necesidades, Señor. Nos conoce por completo, Señor. Por eso solo tú nos puedes ayudar. Solo tú tienes el poder para ayudarnos, Señor. Háblanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Todos somos pecadores y te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, voy a hablar esta tarde sobre algo importante, muy importante en la vida del creyente. Muy importante. En Proverbio 28, a partir del versículo 13, nos dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Le pongo el título: el precio de encubrir su pecado, o la bendición de reconocerlo delante de Dios. Porque sabes, cuando pecamos, tenemos que confesar nuestros pecados hacia quien pecamos, es decir, hacia Dios. Primeramente, siempre el pecado está contra Dios. Y le especifico siempre: pecado significa hacer injusticia. No es una emoción, es hacer algo que no es recto, no es correcto, no es justo. Eso es el pecado. Todo lo que dice el Señor es perfecto y nos dice para aplicarlo en nuestra vida para nuestra bendición. Pero aquí dice: el que encubre su pecado no prosperará. Y lo tengo en dos partes. La consecuencia de encubrir el pecado, o cómo tenemos que reaccionar hacia el pecado. Dos subtítulos. Pero aquí dice: el que encubre su pecado no prosperará. Algo muy importante, está dicho, está hecho. El que encubre su pecado no prosperará. Pero ¿por qué encubre el hombre su pecado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí cuando habla de encubrir el pecado, no es algo que nosotros no lo sabemos, es pecado, sabemos a través de la Escritura, el Señor nos habló, sabemos claro que es pecado lo que hacemos, pero lo encubrimos o lo justificamos. ¿Se acordáis que Adán y Eva justificaron sus pecados? La mujer que tú me diste, el serpiente, y así va el ser humano ya de chico, justificando su pecado para que se quede su conciencia tranquila. Y encubre su pecado para su gloria, para que los demás lo vean bueno. Por eso encubre el ser humano el pecado. Por ejemplo, venimos aquí, sé doctrinas, sé palabras, estoy haciendo tantas cosas, estoy lleno de Dios, pero en la intimidad vivo un pecado y lo estoy cubriendo. En la intimidad con Dios. Ni lo reconozco delante de Dios y me justifico delante de Dios y sigo, pero no prospero en la realidad. En la realidad hay una apariencia religiosa de una persona que aparentemente se ve muy santo, se ve bien, sabe doctrina, conoce la palabra de Dios, pero su alma no prospera porque encubre su pecado. Y en su corazón no hay paz. No hay santidad, no hay comunión con Dios, porque encubre el pecado y lo hace por eso, para aparentar delante de los demás que es bueno, que es bueno. Principalmente por eso encubrimos nuestros pecados. Y con Dios no podemos encubrir los pecados porque Él conoce todo. Pero con Dios, y hasta con nosotros, con la conciencia que Dios puso en nosotros, nos justificamos. Y decimos: ¿por qué me ha dicho? ¿Por qué? Y así justificamos y encubrimos el pecado. Darse cuenta que así ha hecho Adán y Eva, la mujer, el serpiente. Es por la culpa de eso, es por la culpa del otro. Y así justificamos y encubrimos y decimos: no somos culpables. Pero el que hace eso y no reconoce sus pecados, no prosperará sí o sí.
Nunca un corazón que no reconoce su pecado no puede prosperar, porque el pecado es como un cáncer que va carcomiendo, va destruyendo, va destruyendo, va destruyendo. La alma, el ser interior, el hombre interior cada vez más, aparentemente se ve como una persona que es de Dios y llega un día cuando hasta puede decir que no cree en Dios. Hasta ahí se puede llegar, porque en su corazón encubría su pecado. Por eso es muy importante, lo he dicho hermano, es muy importante no encubrir nuestros pecados. Y vamos a ver ejemplo bíblico de encubrir el pecado de David, por ejemplo, en Salmo 32. Vaya conmigo en Salmo 32. Salmo 32, versículo 3 y 4. Mira lo que nos dice. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hay aquí algo muy importante. Mientras no reconocía, sufría, hasta físicamente hablando. Y en mi gemir todo el día. Pero mira la razón, es muy importante la razón, porque dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tus manos. Ten cuidado, nadie se puede burlar de Dios. La consecuencia del pecado, encubrió su pecado por lo que ha hecho, el adulterio, el asesinato, todo lo que ha hecho, la consecuencia de su pecado, pero ese sufrimiento le venía directamente de Dios. Esa es la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado es directamente de Dios, porque dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tus manos, y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Entonces, hermano, no cubramos nuestro pecado, porque a Dios nadie lo puede engañar. Como dice en Hebreos capítulo 4, creo que lo tengo apuntado, Hebreos 4, 13, donde dice que todo está abierto delante de los ojos de Dios. Todo. Estamos abiertos delante de Él, no podemos. Yo puedo tapar con mi santidad aparente, engañando que bueno soy, pero si encubro mi pecado no voy a prosperar. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Darse cuenta, nos está diciendo claro, todo está desnudo delante de Dios, conoce todo, abierto, y que hay que dar cuenta a ese Dios que conoce todo. Entonces no podemos engañar a Dios, aparentar con la santidad y oh, qué bueno soy, santurrones, que estoy muy bueno, pero en mi corazón engañar al Señor. No tiene sentido hacerlo. ¿Por qué hacerlo? ¿Te puede ayudar con algo el ser humano? ¿Te puede dar el ser humano salvación, vida eterna? No, solo en Dios existe eso, solo a Él sea la gloria, ¿no? Entonces, que no encubramos nuestros pecados sabiendo, y vemos lo que le pasó a David, porque la mano del Señor estaba sobre él, sabiendo nosotros que todo está abierto delante de Dios, es una realidad espiritual. A eso no puede reaccionar un hombre carnal. Este versículo no lo impresiona con nada, pero al que es espiritual, él tiene en cuenta ese versículo. Claramente dice, todo está abierto delante de los ojos de Dios y tengo que dar cuenta un día por toda palabra, por todo lo que he hecho en mi vida. Sabiendo eso, ahí viene después la actitud. No delante de los hombres y delante de Dios, porque Dios sabe cuando me levanto, cuando salgo, lo que hablo, lo que digo, lo que pienso, mis pensamientos, la intención en mi corazón, cuando vengo aquí, cuando no voy, todo lo conoce Él. Mas si yo vivo en engaño, encubro mi pecado en el corazón, no puedo prosperar espiritualmente, nunca jamás. Un ser humano prosperará. Puede prosperar en algo materialmente, pero cuando hablo prosperar, es decir, una prosperidad espiritual. Una prosperidad espiritual no lo tendrá nunca el hombre que encubre su pecado, lo dice el Señor, porque el que encubre su pecado no prosperará. Y dimos, vaya conmigo ahora en Hebreos 13, no, en Hebreo 3, versículo 12.
El pecado, la consecuencia de cubrir el pecado, nos aparta de Dios, nos aleja de Dios. Mira como está diciendo aquí en versículo 12. Si mira, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos lo uno al otro cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado endurece el corazón, es decir, el que encubre su pecado, eso no está mal, le va endureciendo el corazón, pero ¿qué es lo que no prosperará espiritualmente y cada vez se aparta más de Dios? Porque eso te aleja de Dios, porque dice aquí, mira hermano, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pero por la dureza del pecado, el pecado como lo justifica, lo cubres, lo adornas con una apariencia de santidad. Una mentira en corazón no prospera, no hay relación, eso te aleja cada vez más y más y más de Dios. Porque eso es el engaño del pecado, la dureza. Hace un corazón duro que cuando escucha la palabra de Dios ya no reacciona, le da igual, es como el no reacciona. Entonces eso lleva a practicar más y más el pecado, más el que practica el pecado no puede tener comunión con Dios. Estoy muy claro. Entonces eso nos aleja de Dios, justificamos el pecado, cubrimos el pecado, adornamos el pecado, le decimos bien al pecado y llega el día cuando no hay prosperidad en nuestra vida, no podemos prosperar. Vemos el sufrimiento que tenía David, de día y de noche, sufrimiento y dolor. Isaías 59, vaya también en Isaías 59. Versículo 2. Pero vuestra iniquidades ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Se da cuenta? Pero vuestra iniquidad ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Es decir, el pecado nos divide, nos separa de Dios. Y nos aparta de Dios, por eso no podemos, es la consecuencia de cubrir el pecado, es alejarnos de Dios y separarnos de Dios. Y vuestros pecados ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y después nos preguntamos, ¿por qué no prosperamos? ¿Por qué mi vida va peor espiritualmente? Cuando le hablo es decir, ¿qué es una vida espiritualmente mal? No hay paz en el corazón. Hay mucho temor a todo. No hay paz. Por eso ahí en el proverbio que leemos al principio empieza así el proverbio: huirá el impío sin que nadie lo persiga. No hay paz en el corazón que practica el pecado. Entonces no hay prosperidad. Entonces en el corazón que encubre el pecado no hay paz. Hay mucho temor. El pecado crea vergüenza, dolor, es decir, lo que le decimos nosotros bajo autoestima. Eso es lo que produce el pecado. Entonces la alma no prospera espiritualmente. La alma que cubre el pecado, porque la conciencia te dice mal. Entonces nosotros cuando nos dice la conciencia mal lo justificamos, pero hay un corazón y una conciencia cargada de culpa y de dolor, de sufrimiento, de vergüenza y falta de paz. Y de ese crea en el corazón amargura. Y lleva muchas clases. Y entonces cuando el hombre está así, busca solución. Y muchas veces lo buscan los vicios. Piensa que los vicios pueden llenar ese vacío, ese dolor que tiene ahí en su corazón. Y su alma no prospera. De hecho va yendo cada vez peor. Porque es problema espiritual, no es un problema físico. Es problema del corazón. Hermano, entonces la alma que encubre su pecado no prospera, nuestros pecados nos separa de Dios. Dios es vida, en Dios hay bendición, pero cuando estamos separados de Dios, no hay bendición. ¿Qué ha hecho primeramente los hombres cuando pecaron? Nos escondimos porque tuvimos vergüenza. El pecado produce vergüenza en el corazón. La conciencia se puede cauterizar también. Se endurece contra el pecado, contra la maldad, contra la injusticia y lo justifica, pero una alma así no prospera nunca. Porque Dios se cargará que no prospere. Y no pensáis en lo material solo. Y hablamos en lo espiritual. Entonces, hermano,
no cubramos nuestros pecados, porque el que cubre su pecado no prospera nunca. Vaya ahora conmigo en el Salmo 38, versículo 1. Mira lo que nos está diciendo aquí. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigue en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mi hueso a causa de mi pecado. ¿Se da cuenta? No hay paz en mi corazón a causa de mi pecado. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué no hay paz? ¿Por qué hay tanta preocupación? Pero no hay paz para el que practica el pecado, no lo hay. No lo busque, no hay forma de encontrarlo. Dios es real. El pecado, Dios va contra el pecado, porque mira cómo dice aquí, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, a causa de la ira de Dios, porque es real. Dios, cuando ve el pecado, se airra. Dios es amor, y cuando ve la injusticia, produce ira en él. Es así como funciona cualquier persona que ama. Dios es una persona real. Es decir, cuando yo amo algo y a ese lo que amo se le hace injusticia, produce ira en mí. Así es como Dios también. Dios es una persona, entonces el pecado produce ira en Dios. Produce ira en Dios. Y mira la consecuencia, ni hay paz en mi hueso a causa de mis pecados, porque mi iniquidad se ha agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se ha agravado sobre mí, ¿ve? Porque mis iniquidades se ha agravado sobre mi cabeza. Es la conciencia condenada, una conciencia cargada, que viene llena de pecado. Una conciencia que sabe que hay mal dentro y cada vez acumula más. Y así es como una carga grande que lleva al ser humano. Y eso lleva a amargura y crear un mal corazón. Eso lleva a ira, enojo. Cuando una persona practica el pecado y le dices algo, se debe a lo primero porque sabe que está mal. Por eso salta como salta. Porque no está bien en su corazón. Entonces no prospera el que cubre su pecado. Sigue diciendo, quite y supura mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos está lleno de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Entonces vemos que el cubrir el pecado, practicar el pecado, lleva al sufrimiento y el que lo hace no prospera. Esa es la idea central, ¿no? Como dice en Proverbio, el que cubre su pecado no prosperará. Entonces, mira, una persona cargada de pecado, todos somos pecadores, que lo entendamos, nos vamos yendo poco a poco desgranando, a ver cómo se quita esa conciencia cargada del pecado. Todos somos pecadores, claramente, no hay uno que no peque, dice la Escritura. No hay hombre justo, dice en Eclesiastés, hombre justo que nunca peque. Y por la culpa del pecado, dice la Biblia, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero somos restituidos por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, pero vemos que si no nos apartamos del pecado y cubrimos nuestros pecados, eso es una consecuencia de eso. En una sociedad que vive mucho pecado nunca será feliz, trae solo problemas. Y míralo, problemas de toda clase verás. Toda clase, porque es la consecuencia de nuestros pecados. Y la consecuencia de nuestro pecado es no prospera, una sociedad no puede prosperar nunca espiritualmente hablando. De hecho, nosotros, como muchas veces lo he dicho, vivimos una sociedad con bienes materiales en comparación con otros tiempos, pero son las sociedades con más ansiedad y depresión y problemas que nunca. Con tasa de suicidio muy alta y todo lo que se consume antidepresivo y toda la medicación porque hay problemas espirituales reales en la sociedad. Una sociedad que se aparta de Dios no puede prosperar, su corazón no prospera, hermano. Entonces ni lo piense que puede prosperar tu vida si cubres tus pecados. No lo pienses. Entonces, son la consecuencia de cubrir nuestros pecados, nos aparta de Dios, crea un corazón malo dentro de nosotros, nos lleva al sufrimiento y no podemos prosperar espiritualmente. Entonces, ¿cuál sería la solución a todo esto? Porque dice ahí en el Proverbio. En el Proverbio
28, 13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces la solución está ahí. Confesar y apartarse porque recibimos misericordia. Porque Dios es misericordioso de verdad. Dios es bueno, Dios perdona. Pero dice aquí, el que confiesa. ¿Quién es el que confiesa? ¿Qué significa confesar? Es reconocer el pecado y decirle al pecado, pecado. Es decirle pecado al pecado, ¿no? Y después apartarse. Si solo digo, eso es pecado, pero no me aparto, ¿de qué me sirve? Saber, por ejemplo, le doy un ejemplo. ¿De qué sirve decir que meter la mano en el fuego me quema y me duele si lo meto? No me sirve para nada si es el pecado. Si yo sé que algo es pecado, pero si no me aparto, no me sirve para nada. 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces la solución, hermano, es confesar el pecado delante de nuestro Dios. Es confesarle a Dios en la intimidad, reconocer que pecamos contra Él. Dios creó el mundo es de Él, la vida es de Él, la naturaleza es de Él, todo lo que existe es de Él, y puso una moralidad que son los 10 mandamientos. No robarás, no matarás, honra a tu padre, a tu madre, no codiciarás nada de tu hermano. ¿Sabes? Todo eso. Está establecida la ley moral de Dios, que es el centro. Está establecida. No hay sociedad, aunque hay sociedad de que dice que no cree en Dios, está dirigida por esa ley, Él lo tiene como básica. Es decir, en toda sociedad se dice, robar es malo, matar es malo. En toda, aunque dice que no existe Dios, no puede existir una sociedad que funcione y que diga que eso no es malo. ¿Se da cuenta? Entonces esas son las leyes morales que Dios dejó. Y nosotros nos rebelamos contra la ley moral de Dios haciéndolo injusto. Mas si reconocemos que lo que hacemos es injusto y confesamos delante de Dios, Dios es rico en misericordia y nos perdona. Pero es necesario confesar y apartarse. Como nos dice en Efesios, capítulo 2, creo que versículo 4, nos dice ahí que Dios, que es rico en misericordia, estando nosotros muertos en nuestros pecados, le dio vida juntamente con Cristo. Nos salvó y dice, por gracia soy salvo. Entonces, mas Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor que nos amó, ahora me acuerdo, por el gran amor que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, le dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Entonces, ¿de qué se trata aquí? Con creer que Dios es misericordioso y te perdona. Acércate a Dios porque Dios. Confesa hacia Dios, reconoce a Dios como Dios. Reconoces tu pecado delante de Dios porque Él te perdona, porque se trata del carácter de Dios. Se trata de la naturaleza y de los atributos de Dios. Dios es misericordioso. Y si nuevas son su misericordia cada día, nuevas son su misericordia. Cada día Dios es misericordioso. Por naturaleza Dios es misericordioso. Por naturaleza Dios perdona. Así es como es Él, no es como el humano. Dios, cuando el hombre se va a Él y clama al perdón y a misericordia, Dios lo perdona de verdad. Dios no se acuerda de nuestros pecados, como dice la Escritura, y se lo echa en el fondo del mar. Y nunca me acordaré de tus pecados. Mas si no hay un reconocimiento y cubrimos nuestros pecados y queremos burlarnos de Dios, entonces no hay perdón para los que... Porque Dios no se deja ser burlado. No podemos engañar a Dios como al ser humano. No se puede, es Dios. Se trata de Dios, no podemos engañar a Dios. Al hombre lo podemos engañar, manipular, justificar. Podemos hacer muchas cosas con el ser humano, pero no te atrevas nunca a hacerlo eso con Dios. Dios no es humano. Dios es fuego consumidor, después dice la Escritura. Si nosotros queremos burlarnos de su amor, entonces si nosotros nos apartamos, si nosotros reconocemos y no cubrimos nuestros pecados y reconocemos delante de Dios que pecamos, Dios nos perdona. ¿A qué lleva eso? Eso lleva a que nuestra vida prospere espiritualmente. Entonces hay paz en el corazón, se quita el temor. Y así vamos, va prosperando, se ve una vida espiritual bien. Mas si no, el que cubre no prospera. Mira, vaya conmigo en 1 de Juan capítulo 1.
Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Nos dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Está diciendo, si nosotros decimos que no pecamos, mentimos. Porque Dios dice que somos pecadores. Y lo somos. Que seamos sinceros, ¿quién de nosotros no pecó de aquí? Y esta semana, ¿hay alguno que no pecó? No hay ninguno, estoy seguro. Por eso la confesión hacia el pecado es día y día y día. Reconocemos delante el arrepentimiento, nos arrepentimos primeramente, pero la vida de arrepentimiento sigue y sigue, porque cada vez que pecamos tenemos que arrepentirnos y volvernos al Señor, porque dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se da cuenta que aquí se trata de que Dios es fiel y justo? Se trata de su naturaleza, de lo que Él es. Por ser fiel hacia nosotros y justo, si nos vamos a Dios en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, Él nos perdona. Porque así es Él. Entonces, vaya con confianza a Dios, pero confiesa tu pecado. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Entonces, vaya con confianza sabiendo que Dios es fiel, justo, misericordioso y te perdona. Perdona tus pecados. Si te importa eso, hay gente que no le importa, escucha lo que yo le estoy diciendo y ¿qué más da? Pero la vida va pasando, la Escritura dice, Dios estableció que el hombre muera una vez y después el juicio. O que lo cree el hombre o que no lo cree, da igual. Eso pasará porque esa palabra no miente. Y Dios manda a todos los seres humanos, dice en otra parte, que se arrepienta, porque estableció un día cuando juzgará con justicia al ser humano. Entonces, hermano, no es un juego, ¿sí? No podemos jugar con nuestra vida espiritual, no podemos ser superficiales. Tenemos que ser serios con eso, ¿no? No vivir en pánico, pero sí que ser serio y mirar y no intentar burlarnos de Dios, porque no podemos salirnos con lo nuestro. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Sobre eso se trata. Va ahora conmigo en el Salmo 32, que leímos antes, donde David hablaba sobre el dolor que le provocaba el pecado. 32:5 dice, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Se da cuenta cómo está diciendo David? Y no ha hecho poca cosa. David no ha hecho poca cosa. Cogió la mujer de su prójimo, tuvo hijo con él, tuvo miedo para que no sea descubierto, envió a ese hombre a la guerra y murió por la culpa suya, es decir, adúltero, mentiroso, asesino. De eso hablamos, lo que Dios le perdonó. Un adúltero, mentiroso, asesino, traidor, porque el hombre que él envió a morir ahí delante era un hombre fiel a su ejército. Darse cuenta, cuando tú miras su historia, ver qué hombre fiel. Era ese hombre fiel, muy fiel. Entonces, asesino, mentiroso, traidor, adúltero. Eso hablamos sobre David. Pero mira lo que está diciendo aquí la Escritura. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Entonces Dios perdonó. Una persona así. Hermano, entonces, si Dios perdonó a David, a nosotros también nos perdonará. Si Dios perdonó a David, a nosotros, y eso es para consolar nuestros corazones, no es para justificarnos, para seguir pecado, pero eso trae consuelo a nuestros corazones, para ir a Dios sabiendo que Dios hasta ahí llega, tan amplio es Dios en perdón, no es como nosotros.
Él nos perdona, entonces confía, acércate a Dios y confiesa como David. Y él cuando confesó, tuvo bendición espiritual en su vida. Y nosotros también, si no cumplimos nuestros pecados, nos vamos delante del Señor. ¿Cómo somos? Así como somos. Señor, tú me conoces, porque tu palabra dice que estoy en un libro abierto hacia ti. Yo no te puedo engañar, tú conoces todo lo que yo he hecho. Quiero vivir en santidad, quiero ser puro. Ayúdame, Señor, perdóname. Tiene misericordia de mí. Y Dios tiene misericordia. Y eso lleva a un alma a prosperar, no como ha dicho Carmen al principio. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Bienaventurados los pobres en el espíritu, bienaventurados porque no conocen sus pecados y verán delante de Dios y no quiere apariencia, porque no ganamos nada con apariencia. Se presenta delante de Dios como está, y aquí estoy, Señor, perdóname por favor, porque he pecado contra ti. Y él, ¿qué ha hecho el Padre? Abrió su brazo, le puso el anillo y lo perdonó. Así nos perdona también Dios a nosotros. Y para mí, les soy sincero, esa parte de la Escritura fue de mucho consuelo, entender bien el perdón de Dios, porque cuando entendemos el perdón de Dios, tenemos confianza a acercarnos a Él. Y ese nos acerca a Él, y ahí, cuando estando en su presencia, donde viene la transformación de nuestros corazones y trae bendición y vida eterna. Mas el hombre que no conoce el perdón de Dios, tiene temor a acercarse a Dios. Y como no quiere acercarse a Dios ni confiesa, sino prefiere justificar sus pecados, no prospera su alma. Más, hermanos, nosotros no somos así. Cristo murió por nuestros pecados, no hay nada que esconder, ya está pagado el precio. Él cubrió nuestra vergüenza, nos dice la Escritura, somos revestidos con Jesús. Significa que Cristo murió por nuestros pecados y que toda nuestra vergüenza en la cruz, la vergüenza del pecado, podemos acercarnos claramente al trono de la gracia de Dios porque hay perdón. En Cristo Jesús somos cubiertos, revestidos de Jesús. Entonces no nos avergoncemos, ya sabemos, ya los libros está hecho, está dicho, somos pecadores, ya no puedo esconderlo. Con lo mucho que quiero aparentar que soy bueno, según la Escritura, no lo soy, según Dios quiere que seamos. Entonces somos malos por naturaleza, según la Escritura, aunque lo queremos aparentar. Porque bueno según Dios significa una persona que nunca peque, que no haga injusticia, que no miente, que no roba. Todo eso, hay muchas más cosas cuando miramos la Escritura. Que no engaña a su prójimo, eso es ser bueno. ¿Y quién de nosotros cumplió eso 100%? Nadie. Entonces no somos buenos según la verdad, pero a pesar de por eso Cristo murió por los malos, por los pecadores. Porque si nosotros era buenos, no era necesario que Él muera por nosotros en la cruz del Calvario. Fue necesario para pagar el precio, porque dice la Escritura, de tal manera amó Dios el mundo que entregó a su Hijo unigénito, que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque somos justificados, Dios es justo, y la paga del pecado es muerte, dice la Escritura, mas Cristo murió por nuestros pecados y pagó el precio. Todo aquello que se agarra a Jesús y cree en el nombre de Jesús, hay salvación. Pero los que creen no cubren su pecado. Los que creen no cubren. No le estoy diciendo que, vale, murió Cristo por mí y vivo como me da la gana. Un corazón que cree en Jesús no es así. No quiere vivir en pecado, no quiere practicar el pecado porque ama a Dios. Porque sabe lo que Dios ha hecho por él. Por eso la salvación es por gracia. Pero si te alcanzó la gracia, hay santidad en tu vida. Hay santidad. Si no hay santidad, no hay gracia. No hay gracia, hermano. Entonces vemos aquí como David reconoció su pecado y Dios lo perdonó, porque Dios es por naturaleza perdonador, es bueno, es perfecto. Vaya conmigo ahora de nuevo en Primera de Juan. Ahí donde fuimos antes, en Primera de Juan capítulo 1. Vamos yendo poco a poco a acabar. En versículo 6, primero de Juan, versículo 6 nos dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
La solución, que la sangre de Jesús, si estamos en la luz, si reconocemos que somos pecadores, luz, no cubrir esa oscuridad, ese engaño es mentira. Y si estamos en la luz, Dios es luz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y toda maldad. Pero ¿cómo puedes limpiar la sangre? Ponerse a preguntar, ¿no? Porque no es la sangre física. Porque la sangre se derramó en la cruz y Él murió. La sangre simboliza la vida. Es decir, vida por vida. Yo cuando creo que Jesús murió por mis pecados, mi conciencia se limpia a través de su sacrificio. Mi conciencia queda libre del carga del pecado delante de Dios porque Cristo murió por mis pecados. Es así como la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, toda maldad, porque se limpia a mí. Estoy diciendo, Cristo murió por mis pecados, pagó el precio, ya estoy bien con Dios. Entonces, es así como la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Por eso podemos acercarnos, no te avergüences acercarte a Dios, porque Dios perdona. Y voy a acabar en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Mira lo que nos está diciendo aquí. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, es muy claro, no encubra tus pecados porque Cristo murió por ti y no es necesario que haga eso. Porque Cristo te cubrió tu vestido, es decir, no hay vergüenza, porque ya sabemos que somos pecadores y podemos acercarnos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Se acordáis lo que dice en Proverbio? El que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta recibirá misericordia. Recibirá misericordia. Entonces, acerquémonos, pues, con confianza, nos está diciendo, al trono de la gracia de Dios. Es decir, Dios envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados y su actitud hacia nosotros es perdón, misericordia. Nos perdona a través de su Hijo. Entonces, con esa confianza que nos acerquemos, sabemos que Dios nos perdonó, tiene misericordia de nosotros y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, la Escritura es muy clara. El que cubre no puede prosperar nunca. Y obsérvalo día y día. Míralo en tu vida, en la vida de los demás. Nadie prospera lo que vive en pecado, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo que Dios quiere para nosotros, para nuestra alma, para nuestra sociedad, para nuestra familia, es el bienestar, un bienestar espiritual, el bien de nuestra alma. Mas si nosotros practicamos el pecado, no se puede producir ese bienestar, jamás. Por lo mucho que pensamos que lo material, que el dinero, que eso, y se habla mucho del dinero, ¿y por qué no prospera los corazones? Hay más dinero, hay más cosas, pero más ansiedad, más depresión. No puede prosperar ni una sociedad ni una alma que cubre su pecado. Es mejor confesar nuestros pecados delante de Dios, apartarnos de ellos, sabiendo que Dios nos perdona, que Cristo murió por nuestros pecados, nos podemos acercar con confianza. Dios tiene poder para transformarnos. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros y con nosotros es la Escritura que nos guiará a toda la verdad. Tenemos el poder de Dios para vencer el pecado. Ahora sí que le digo claro, nadie puede vencer el pecado sin la ayuda del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Porque nosotros somos por naturaleza pecadores, así desde el principio de Adán. Que eso significa que somos egocéntricos, orgullosos, narcisistas. Estamos centrados en nosotros mismos. Y eso nos lleva a hacer injusticia y producir muchos mal. Entonces nadie puede vencer su orgullo, su egoísmo, todo eso, sin el poder de Dios. Paz, por el poder de Dios podemos ser personas que amamos a los demás, que somos serviciales, que no lleguemos a nuestra carne, que actuemos con justicia, con verdad. Entonces eso produce bienestar en nuestro corazón y con los demás, hermanos. Entonces que no cobramos nuestros pecados, que el Señor es bueno, el Señor nos perdona, que seamos justos y rectos con Él, porque Él nos ama mucho. No es justo actuar con Dios, cubrir, sabiendo que Él nos ve de todo, ¿no? Sabiendo que Él es bueno con nosotros, Él entregó a su Hijo por nosotros, que seamos claritos con Dios, muy claro, abierto delante de Él. En serio, orando. Si ves que no amas a Dios, Dios no te ama.
no te amo. Ayúdame a amarte. A ese corazón Dios prospera. Créeme. Porque Dios sabe lo que somos, lo que podemos, lo que no podemos. Por eso envió a Jesucristo. Reconocer delante de Él todo es lo que lleva a prosperar nuestra vida. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser sincero contigo, Señor, y con nosotros mismos. Que no nos dejemos engañarnos, Señor, y andar engañando a nosotros mismos, Señor. Qué bueno eres con nosotros, Señor. Qué misericordioso eres. Y en esa tarde nos ofreciste tu palabra, Señor. Ayúden, Señor, a confiar en lo que tú dices. Que sea de edificación para nuestros corazones, Señor. Que salgamos de aquí más entendido y que apliquemos eso en nuestra vida, Señor. Porque nos espera la vida eterna. Gloria a tu santo nombre, Señor. Moriste en la cruz para darnos vida, Señor. Y esa vida eterna ya está en nosotros. Qué glorioso es, Señor. Qué bueno eres, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de tu Hijo. Amén.